Y finalmente vamos a tocar 3 temas importantes para terminar el tema de las entradas. Y entre ellos está el tema del enlace, las categorías y las etiquetas. En el caso del enlace permanente, como puedes ver, a partir del título que nosotros le pusimos a la entrada, lo que hace WordPress es en automático generarnos una dirección URL. Cada que tú generes una página o tú crees una entrada para tu blog, podcast o canal de YouTube, en automático esta URL se va a personalizar. Entonces, lo ideal es colocar palabras clave para de esta manera posicionarnos orgánicamente. Te digo, en otra clase hablaremos a fondo del tema del posicionamiento SEO, pero desde aquí ya tenemos que comenzar a hacerlo. Y la razón es que siempre te recomiendo que antes de darle clic en publicar a una entrada, te cerciores de personalizar lo mejor posible la URL de tu página web. Y la razón es que después de, no sé si son 24 o 72 horas, se aloja tu entrada en los buscadores de Google. Si tú por una u otra razón cambias de opinión y le cambias, aunque sea un numerito, a la dirección URL, cuando la gente busque tu entrada y le dé clic, le va a marcar un error. Ese error se llama 404 y lo que hace es, pues de una u otra manera nos afecta a nosotros como ranking de sitio web frente a Google. Es decir, si la gente entra y no encuentra la página, a nosotros eso nos marca como un pequeño tachecito o un strike, por decirlo así, y pues eso no nos conviene, ¿ok? Como puedes ver, WordPress es bastante intuitivo y nos está indicando que lo ideal es dividir la URL por palabras clave que vamos a dividir por guión intermedio o guión medio. Y a partir del título que nosotros le dimos, él nos está diciendo, ok, bueno, entonces esta URL se puede llamar https://www.queridodiacolectivo.com/ Deadpool-Funko-Pop, mi primer Funko- y todo esto hasta el 327. Lo ideal o lo recomendable es utilizar de 4 a 6 palabras clave en la URL. Esto con la manera de evitar, por un lado, duplicados en el contenido que estamos realizando y por el otro, posicionarnos orgánicamente frente a los buscadores más famosos, entre ellos, por supuesto, Google. Entonces, aquí como puedes ver está enorme y además pues sí son varias palabras. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, está larguísimo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitamos todo lo que tenemos aquí en la URL y vamos a pensar cuál sería la forma más adecuada para resumir. Sin duda, esto es una figura de Deadpool, es un Funko, es Deadpool, pero ¿cómo lo podemos ubicar para que también la gente lo ubique cuando lo busque? Creo que lo ideal sería así, efectivamente comenzar con la palabra Deadpool. Guión medio, Funko. ¿Qué te parece si ponemos el modelo? Y finalmente, ¿qué es esto? Esto es un podcast, esto es un tutorial, esto es una review, esto es un unboxing. Entonces vamos a poner la palabra y como puedes ver, nosotros ya hicimos, en la parte de abajo puedes ver cómo está simplificada la URL con 4 palabras, que sería el nombre del, en este caso del producto, sería Deadpool, Funko, bedtime, que sabemos que es el modelo, y el unboxing. Partiendo de esto, sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4 palabras. Y regularmente lo ideal es pensar en cómo lo buscaría la gente en Google, ¿no? Y la gente sí puede llegar a buscar unboxing, Funko, Deadpool, bedtime, ¿ok? Lo ideal es que tenga por un lado sentido la URL, pero al mismo tiempo sea breve. Entonces, aquí tenemos 4 palabras y miren la parte de abajo cómo quedaría. Diagonal Deadpool, Funko bedtime y al último qué tipo de producto o contenido es. En este caso es un unboxing. Si fuera un podcast aquí lo pondríamos, si fuera un tutorial también.
Y lo ideal es comenzar con la palabra más importante que defina tu artículo. Quizá en este momento me digas, bueno, Ingrid, pero yo no estoy haciendo entradas. Quizá yo estoy haciendo mi sección. Ahí también vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Si la entrada es sobre los desayunos que tú ofreces y tienes desayunos, no sé, desayuno americano, promociones, pues aquí tendríamos que buscar la manera de ponerlo en la URL para que también la gente lo ubique, ¿sale? Entonces, ya que tenemos la palabra, tenemos que empezar con la palabra más importante que define nuestro artículo. La segunda es quizá una segunda descripción, la tercera igual y al final, ¿qué tipo de contenido es? Esto, ¿ok? Esto por ponerte un ejemplo, hay muchísimas guías que te pueden servir en cuestión de posicionamiento SEO de la URL, pero esta es como la más sencilla y a mí me ha funcionado prácticamente casi 5 años, ¿ok? Ahora, pasemos al tema de las categorías y etiquetas. Si recuerdas, cuando hicimos el primer video, que fue bastante largo, te dije, hay que comenzar a planear las categorías y etiquetas. Bueno, en aquel momento hablábamos de categorías y de secciones. En este tema, la importancia que yo le quiero dar es que si lo haces desde el principio, esto va a ser mucho más fácil. Aquí abajo nos dice, ¿sabes qué? Quiero que esta entrada la ordenes por categoría y por etiqueta. Para que nosotros tengamos control de cómo crear estas, tanto categoría como etiqueta, sin crear duplicados, vamos a hacerlo directamente ya el conjunto completo en cada apartado. Entonces, nos vamos a ir a el menú que tenemos a la izquierda y si te fijas debajo de entradas tenemos otros submenús, entre ellos todas las entradas, añadir nueva y categoría. Y si te fijas, ahorita están totalmente en blanco. Vamos a retomar aquella clase en la que hablábamos de las categorías. ¿Te acuerdas que habíamos hecho una estructura de nuestro menú? Y habíamos platicado que independientemente de que tengas blog o tengas un negocio offline, vas a tener que generar o crear categorías o secciones. En este caso te puse un ejemplo práctico y hablábamos de que ya las secciones que yo quiero tener serían inicio, podcast, unboxing, reviews, comparativas, infografías, por poner un ejemplo. Y habíamos platicado que queríamos generar categorías porque nosotros tenemos podcast y vamos a tener unboxing. Esas categorías podrían ser estas, ¿te acuerdas? Bueno, pues así como las tenemos, las vamos a crear en WordPress. La primera de todas nuestras categorías, o en este caso secciones, si es tu caso, es podcast. Entonces, nos venimos a la sección de categorías y estamos viendo que desde aquí podemos crearlas. Dice, añadir una nueva categoría, nombre, podcast. Y aquí también tenemos la opción de generar una URL. Dice, el slug es la versión amigable de la URL para el nombre. Suele estar en minúsculas y confiere solo letras, números y guiones. Entonces, aquí nosotros también podríamos crear o ponerle un texto. En este caso vamos a poner la misma palabra pero en minúsculas, podcast, y nos dice que si pertenece a una categoría superior le decimos que no, y en la descripción ahorita no vamos a poner absolutamente nada y le damos clic en añadir una nueva categoría. ¿Ok? Y ya que estamos aquí, como puedes ver, WordPress nos generó una por default para darnos un ejemplo. Esta hay que borrarla, le damos clic en editar y al parecer no es posible eliminarla. No sé por qué en esta versión 5.8 no nos deja, pero bueno, lo que vamos a hacer es sustituir nada más los campos y nos vamos a nuestra lista y podemos ver que nuestra siguiente categoría o nuestra siguiente sección sería unboxing.
Nuevamente en la URL vamos a poner la misma palabra, pero en minúsculas. No pertenece a ninguna categoría, así que así lo dejamos. Y también dejamos en blanco la descripción. Le damos clic en actualizar. Y listo. Regresamos a las categorías. Y como puedes ver, ya tenemos ahorita 2 categorías creadas. Y vamos a continuar pasando el resto de las categorías, ¿vale? Y listo. Como puedes ver, ya pasamos todas las categorías o secciones que va a tener nuestra página web. Una pregunta que ustedes me hacen muy frecuente es, Ingrid, ¿aquí también tengo que crear la categoría de la página de inicio o el acerca de? Y la respuesta es no. Esas no las vamos a crear porque no van a contener ningún tipo de entrada, ¿ok? Si te fijas, lo único que hice fue pasar a categorías desde podcast hasta infografía, perdón. Fueron 1, 2, 3, 4, 5 las categorías que creamos. Quedaron fuera inicio y acerca de. ¿Ya viste? Ahora, supongamos que tú no estás haciendo nada con blog ni podcast. Retomemos la estructura que teníamos en caso de tener un restaurante. Como habíamos visto, podríamos generar categorías para el botón de menú y sucursales. Esto por ponerte un ejemplo, porque no podemos hacerlo con todas las demás. Si te fijas, orden en línea sería una página, no un blog, no un podcast. Es decir, aquí no va a haber ningún tipo de categorías. ¿Estás de acuerdo? En reviews o en fotografías de tus productos, aquí si tú haces subcategorías, podrías también entonces generar este botoncito como categoría. Y lo mismo con quiénes somos o infografías, si tú tuvieras que crear alguna. Si esta fuera tu misma estructura, las únicas dos que vamos ahorita a pasar a WordPress como categoría sería menú y sucursales, en caso de que vayas a hacer estas subcategorías o mini categorías, como tú lo quieras ver, ¿ok? Yo pasaría menú y sucursales a esta misma área, ¿ok? Ahora, pasamos al tema de las etiquetas. Le damos clic y aquí, como puedes ver, no tenemos ninguna. ¿Cuáles serían las etiquetas que vamos a crear? La finalidad de las etiquetas y de las categorías es evitar que se nos duplique contenido. Es decir, que no repitamos más adelante, después de un año, después de 2, algún artículo y no nos demos cuenta. ¿Ok? Y también nos sirve para ordenar la información y poder utilizar plugins que nos ayuden a presentar en automático, por ejemplo, todos los artículos de podcast coleccionables, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a crear las etiquetas? Volvemos a nuestra estructura. Y si te acuerdas, ya hicimos las categorías. ¿Qué es lo que nos faltan? Subcategorías. Entonces, yo podría, por ejemplo, crear una etiqueta que se llame coleccionables, otra que se llame series, otra que se llame películas y otra que se llame videojuegos. Sin embargo, yo me arriesgo a que el día de mañana se me ocurra generar categorías para las reviews y resulta que también tengo reviews de películas, tengo reviews de coleccionables, por ponerte un ejemplo. O en el caso de Marvel, yo puedo venir y crear la etiqueta Marvel. Vamos a hacerlo para que lo veamos juntos y lo entiendas mejor. Vamos a crear de estas 4, desde Marvel hasta Action Man, vamos a crear estas 4 etiquetas. Ponemos Marvel, en minúsculas la palabra Marvel y creamos la etiqueta. Y entonces, cada vez que yo genere un artículo, un podcast o un blog, lo voy a meter en Marvel. ¿Podría funcionarnos? Quizás sí. Pero imagínate que en Marvel tenemos no solamente un botsin,
también vamos a tener reviews, también va a haber comparativas y también va a haber infografías. ¿Estás de acuerdo que va a llegar un punto en que quizá nos hagamos bolas? ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, ¿qué te parece si en la etiqueta le ponemos unboxing, Marvel, y cuando hagamos la etiqueta reviews, le ponemos reviews Marvel, y cuando sea, por ejemplo, infografías, le ponemos infografía Marvel, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que con cada una de las etiquetas que vamos a crear, le vamos a poner el nombre de su categoría y el nombre de la etiqueta. Vamos a hacerlo juntos para que no nos hagamos bolas, ¿sale? Regresamos a Marvel, le damos en editar. Y en donde dice Marvel, ¿qué te parece si le ponemos mejor la palabra unboxing Marvel? Y en la parte de abajo lo mismo. Unboxing Marvel. Pero vamos a ponerle un guión medio, ¿ok? Unboxing, guión medio y Marvel. Y ahora sí le damos en actualizar. Nos regresamos a las etiquetas y ahora la etiqueta es Unboxing Marvel. Cada vez que yo genere entradas que sean Unboxing Marvel, las voy a guardar en esta categoría y en esta etiqueta, ¿correcto? Vamos a hacer lo mismo con las otras 3 que tenemos y regresamos. Y listo. Como puedes ver, ya creamos varias etiquetas, todas con la primera palabra que es la categoría, en este caso son unboxing, y lo que divide pues es la casa productora o lo que sea. Y ahora, ¿qué te parece si hacemos lo mismo con la sección de podcast? Nos regresamos y vemos que aquí únicamente son cuatro etiquetas que van a ser podcast de coleccionables, podcast de series, podcast de películas y podcast de videojuegos. Vamos a crearla, ¿va? Y como puedes ver, ya generamos las etiquetas de películas, podcast de series, podcast de coleccionables y aquí vamos a crear la última que sería podcast videojuegos y en la URL será podcast-medio videojuegos. Le damos clic en añadir nueva etiqueta y listo. Las 4 que corresponden a podcast ya existen, más las que teníamos de unboxing. Y pues si más adelante hacemos más categorías, tenemos que generar forzosamente las etiquetas. En este caso, si decidiéramos hacer también subcategorías para reviews o en infografías y dividirlas igual por categoría de Marvel, DC, Dragon Ball, hay que hacerlo, ¿ok? Y listo. Hemos creado también las etiquetas para todas las variaciones de reviews que de antemano sabemos vamos a incluir, ¿ok? ¿Cuántas puedes tener? ¿Cuántas etiquetas? Todas las que necesites según la cantidad o el volumen de contenido o de entradas que vas a crear, ¿ok? Nos regresamos a todas las entradas. Y aquí tenemos nuestra primera página. Le damos clic. Y directamente nos vamos a categorías. Y le damos clic en añadir nueva categoría. Y sabemos que esto pertenece a la categoría de unboxing, que previamente ya creamos. Unboxing. Damos enter. Y luego nos vamos a etiquetas. Y pues sabemos que esto es un unboxing de Marvel, ¿ok? Le damos clic en unboxing. Y ya te fijas que ya nos salen todas las variaciones que tenemos de unboxing, desde Disney, Barbie hasta Marvel. Y elegimos la que le corresponde. ¿Ok? Ingrid, ¿es recomendable manejar más de una etiqueta por entrada? La respuesta es no. Hay quienes dicen que es posible manejar varias etiquetas por entrada, pero en los últimos años se ha demostrado que entre más etiquetas le coloques a una entrada, hay mayor posibilidad de duplicar contenido y nosotros no queremos esto. Entonces, por eso únicamente vamos a manejar
una categoría y una etiqueta por entrada, ¿ok? Le damos clic en guardar como. Le damos clic en vista previa, previsualizar en nueva pestaña. Y aquí ya podemos ver que en la parte de arriba ya nos aparece una categoría que dice unboxing, aparece ya el título. Y en la parte de abajo podemos ver que también aquí está la misma, la misma etiqueta de unboxing. Si a ti no te gusta que aparezca, lo puedes quitar. Eso lo veremos más adelante, siempre y cuando obviamente la plantilla lo permita. Pero como puedes ver, pues ya quedó esta primera entrada. Ya tiene un video, tiene texto, tenemos imagen, tenemos título. ¿Puedes meterle más cosas? Puedes, claro que sí, puedes meterle biblioteca de imágenes, reproductor de podcast, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero lo veremos más adelante. Ahorita lo importante era aprender a crear las entradas. Necesito que, así como ya creamos esta primera entrada, necesito que crees otras dos, por lo menos para tener 3, y comenzar a hacer comparativa de cómo se ve y jugar con las plantillas. Y por fin decidirnos por cuál elegir. Por supuesto, también hay que checar otros aspectos, pero lo más importante es crear primero unas 2 o 3 entradas para darnos una idea un poco más real de cómo se van a ver. ¿Sale? Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima.